Bueno, muchachos, hoy es 7 de marzo del año 2022, son las 7:18. Vamos a comenzar entonces la clase, básicamente la segunda parte o tercera parte de continuar de la electrocardiografía con los hallazgos anormales más importantes, para que en el segundo corte nos adentremos en lo que son todo lo que es lectura sistemática de electrocardiografía. Esto lo habíamos visto la semana pasada, que básicamente nosotros tenemos el ritmo del corazón normal, el ritmo del electro, perdón, normal, es el ritmo sinusal. Ustedes me quieren recordar qué condiciones se tienen que dar para que el ritmo sea considerado sinusal. ¿Me quieren escribir o hablar, por favor? Muchachos, ¿qué es un ritmo sinusal normal? ¿Qué tiene un ritmo sinusal normal? Onda P. 1. Presencia de onda P precediendo los QRS. 2. La onda P esté positiva. Que la onda P en general sea positiva. Eso está muy bien. Tiene que estar positiva. Que cada onda preceda un complejo QRS. Que siempre preceda un complejo QRS. Muy bien. ¿Qué más? Que los ritmos sean constantes. Pues que que el no sean... RR generalmente en lo ideal sea regular. Eso está bien. ¿Qué más? Que el PR, el intervalo PR, ¿cómo debe ser idealmente? Entre 100, de 3 a 5 cuadritos. Eso, de 3 a 5. Excelente. Estar en presencia de, puede ser una taquicardia auricular multifocal o una de esas arritmias supraventriculares. Muy bien, muchachos. Primera condición. La frecuencia cardíaca normal está entre cuánto y cuánto normalmente. 60 y 100. 60 a 100. Muy bien. Entonces acá tenemos, cuando hablamos de ritmos, hay arritmias supraventriculares y hay arritmias ventriculares. Las arritmias supraventriculares, las más frecuentes, las que ustedes se tienen que aprender todos los días, la primera de ellas es la taquicardia sinusal, donde la frecuencia cardíaca generalmente está entre 100 y 160. La segunda es el flúter atrial, donde no hay ritmo sinusal, lo mismo que la fibrilación. En la flúter atrial, recuerde que lo que más frecuentemente aparece son ondas F mayúsculas, ausencia de ondas P, presencia de ondas F. Lo otro es la fibrilación auricular, no hay ritmo sinusal, hay irregularidad RR, ya vamos a mirar. El otro es la taquicardia nodal o taquicardia paroxística supraventricular y el otro es la taquicardia atrial. Los otros son las extrasístoles supraventriculares y por último tenemos la bradicardia sinusal. Muy bien. Aquí tenemos la taquicardia sinusal, donde básicamente tenemos una presencia de onda P, un PR normal, pero la frecuencia cardíaca está más alta. Mire que la distancia que hay de R a R es menor de 3 cuadritos. Lo normal es que sea de 3 cuadritos o más, hasta 5 cuadritos. Cuando se va menos de 3, entonces estamos hablando de una frecuencia cardíaca por encima de 100. Si la dijéramos por el otro método, básicamente tenemos 300, 150, 100 y más o menos aquí da 120. Esta es una paciente con una taquicardia sinusal. Habíamos dicho que había varias condiciones que la producían. Es una arritmia generalmente que puede ser fisiológica, por ejemplo, en el ejercicio, en la fiebre, en la ansiedad. El otro puede ser con medicamentos como los betamiméticos, salbutamol, salbuterol, salmeterol, fembuterol, terbutalina, causan taquicardia. O condiciones patológicas como el hipertiroidismo, como la misma falla cardíaca. Muy bien. El otro es la taquicardia nodal o taquicardia supraventricular paroxística. ¿Qué característica tiene? El RR es constante, igual. Segundo, no hay ondas P. Los complejos son estrechos. Y recuerden que es la arritmia rítmica paroxística más frecuente de población joven y muy frecuentemente en mujeres. Mujeres, pero también se van en hombres. Pero esa es la población más frecuente. Jóvenes, mujeres, en donde básicamente el fenómeno que ocurre es un fenómeno de reentrada en el nodo atrioventricular.
Esta es la misma taquicardia supraventricular paroxística o taquicardia nodal. El otro es la taquicardia atrial. De la mortal con una característica, las ondas P son diferentes y lo otro, mire, P y el PR cambia. La P Podría son repetir que se le diferentes. cortó. ¿Cómo? Podrías repetir que se te cortó cuando empezaste a hablar de la taquicardia atrial. Ah, listo. Muy bien. La taquicardia atrial es la más frecuente, la taquicardia atrial multifocal. Dos, son fenómenos de micro reentradas a nivel de atrios. Tres, frecuentemente ocurre en pacientes con EPOC, pero también se pueden ver en otros pacientes que tengan los atrios grandes. O sea, el tener un atrio grande, el tener una miocardiopatía dilatada, no garantiza que de una o la otra arritmia. Es decir, tener un atrio grande puede susceptibilizar a cualquiera de esas arritmias que les estamos mencionando. ¿Qué característica tiene la taquicardia atrial? Entonces, uno, hay frecuencia cardíaca alta. Dos, el RR puede ser variable. Tres, la P son de diferentes formas. Miren, hay P, pero P de diferente forma. Y otro es que el PR va cambiando. El PR es variable. ¿Sí? Hay un PR más largo con un PR más corto. Entonces va cambiando. Esa es la taquicardia atrial multifocal. No es tan frecuente como el flúter o la fibrilación o la taquicardia nodal. Entonces, el flúter, la primera característica es que no hay ondas P. Estos son los complejos QRS y estas son las ondas P, ondas F mayúscula. Esas son las ondas F mayúscula. ¿Sí? Entonces, el mecanismo fisiopatológico, electrofisiopatológico de esta arritmia son fenómenos de macro reentrada, es decir, focos alrededor de los ostios, de las venas o pulmonares o las venas cavas. Es decir, el foco de una flúter atrial está alrededor del atrio derecho y el atrio izquierdo. Y dependiendo del número de focos, se ven ondas F. 1, 2, 3 o 4 ondas F. No hay ritmo sinusal. No hay ritmo sinusal. Muy bien. El otro es quizás la arritmia, ojo, arrítmica más frecuente de población adulta en corazones estructuralmente anormales. La arritmia arrítmica más frecuente en pacientes añosos. Esta fibrilación hay que aprendérnosla, muchachos. ¿Cuál es el fenómeno electrofisiopatológico? Son múltiples micro reentradas. Generalmente el paciente tiene atrios grandes, ¿cierto? Corazones hipertróficos, generalmente, ¿no? O dilatados. Muy bien. ¿Qué característica electrocardiográfica tiene? El RR es variable y no hay ondas P, sino hay ondas F minúscula. Importancia de esta arritmia, la posibilidad de que un tromboembolismo pulmonar y que de una falla cardíaca. Pero ¿cómo la reconocen? Ausencia de ondas P, presencia de ondas F, casi nunca se ven bien, prácticamente se ve en una línea recta. El RR variable, ¿listo? Es una arritmia muy arrítmica y eso es una de las formas de reconocer la arritmia. Fibrilación atrial. Bueno, muy bien. El otro es la famosa con Andrés, ¿habló? Sí, una pregunta. ¿La presencia isodifásica se observa en todo el electro o son en zonas específicas del electro? ¿La presencia de qué, perdón? Y las isodifásicas, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Eso, ponle cuidado. En todo el electrocardiograma se ve el RR variable. Primera característica.
la ausencia de onda expresa en todo. O sea, este ritmo de F pequeña, uno en general no lo ve así. Uno en general casi que ve la línea isoeléctrica. Es muy poco la variación, pero puede haberla. Otra característica es que la R cambia de polaridad. Usted vio R's más altas que otras. Y sencillo, muchachos. Usted tiene un paciente que tiene el atrio haciendo esto, miren, lo que les decía la vez pasada. Y eso genera múltiples estímulos que pasan por el nodo atrioventricular y unos ventrículos que responden, que muchos impulsos pasan y otros no, y por eso es que el ventrículo se contrae a diferentes ritmos. Y de pronto a veces deja que el ventrículo se dilate bien y por buena dilatación haga buen Starling. Y el paciente pueda tener, digamos, la polaridad, la descarga un poco mejor una que la otra. Por eso se ve alternancia eléctrica en el paciente con fibrilación auricular. Muy bien. ¿Listo, Andrés Felipe? ¿Contestado o no? Sí, sí, señor. Listo. Una pregunta. Dímelo, Manuela. Hablaste de los peligros de la fibrilación auricular, ¿cuáles eran? Ah, sí. Los riesgos de la fibrilación, la importancia de la arritmia subyace en que da más riesgo de tromboembolismo pulmonar, aunque la fluten también, pero más en la fibrilación. Y es que se forman, el atrio haciendo esto, se forman en las orejuelas auriculares, en las orejuelas del atrio, se forma como un encharcamiento, se enlentece el flujo y eso hace que haya hipercoagulabilidad ahí. Y esos trombos, si están en el lado izquierdo, se van hacia la circulación sistémica y pueden ocasionar accidentes cerebrovasculares o accidentes vasculares en las mesentéricas o accidentes vasculares en los miembros inferiores. Y el otro riesgo es que desencadene fallas cardíacas. Los pacientes con fibrilación generalmente tienen corazones estructuralmente ya normales y cuando entran en ritmo de fibrilación y sobre todo con taquicardia, los pacientes desencadenan una falla cardíaca. ¿Listo, Manuelita? Señor, gracias. Bueno, muy bien. Esto es lo que llaman extrasístoles, que pueden ser auriculares o atriales y extrasístoles ventriculares. Muchachos, la forma de diferenciarlo, recuerden que les decía la vez pasada que ustedes pueden tener extrasístoles, o todos tenemos extrasístoles. Las supraventriculares, que son de menor importancia, también las podemos tener frecuentemente. Y la característica clínica es esto, vean. Tumta, 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 tumta. O sea, ustedes ven una contracción que se parece mucho a la precedente. El QRS es estrecho, es supraventricular y puede o no tener onda P. Generalmente hay un foco ectópico o una descarga ectópica en uno de los marcapasos del corazón del atrio. Eso es básicamente las extrasístoles supraventriculares o auriculares prematuras. El otro son las arritmias ventriculares, muchachos. ¿Qué tenemos de arritmias? Las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Recuerden, muchachos, lo primero que le quiero decir, extrasístoles ventriculares pueden tener todo el mundo, pero hay factores que hacen que a uno le pueda dar más fácil una extrasístole que otras. 1, el alcohol. 2, los estimulantes, la cafeína. 3, el aluminio. 4, el consumo excesivo de maní. 5, los antiarrítmicos. 6, los betamiméticos. 7, la enfermedad coronaria. 8, la enfermedad hipertensiva. 9, tener un miocardio estructuralmente anormal. Esos son tanto de extrasístoles como de cualquiera de las arritmias. Lo otro, el estadio intermedio para el paro cardíaco de la fibrilación ventricular es la taquicardia ventricular. Ya vamos a ver a reconocer. Lo primero, las contracciones ventriculares o extrasístoles ventriculares tienen la característica que tienen los complejos anchos, son complejos muy anchos. Y aquí lo vemos mejor. Mire, tumta, 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 tumta. Esto es normal
Esto es una extrasístole ventricular. Esto es normal. Esto es una extrasístole ventricular. Esto es extrasístoles ventriculares más de 3, o sea, 4. Mire, tumta, 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 tumta. Cuando hay 3 o más extrasístoles ventriculares, 3 o más, se llama una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Y se sostiene por más de 6 segundos, es una taquicardia ventricular sostenida. El riesgo de una taquicardia ventricular. El riesgo de una extrasístole es que termine en taquicardia. El riesgo de una taquicardia es que termine en fibrilación y paro cardiorrespiratorio y muerte súbita. ¿Listo? Muy bien. Bueno, esta es una manera de diferenciar de pronto una extrasístole ventricular que puede ser esta de una supraventricular que puede ser esta. Y es que sencillamente las extrasístoles ventriculares tienen pausa compensadora completa. Muchachos, esto es fácil. Esto es coger un papelito en blanco. Esto es pararse básicamente en complejos normales y señalar, por ejemplo, estos son complejos normales. Si usted pone esta primera línea acá, luego la de acá, esto le va a dar exacto. Si esa misma tirita del electrocardiograma, del papelito la pone antes de la extrasístole, ojo, la siguiente línea le cae exactamente en una contracción normal. Esto es lo que llamamos pausa compensadora completa y esto es lo que diferencia de pronto más fácil una extrasístole ventricular de una supraventricular. Las supraventriculares no tienen pausa compensadora completa. Si usted pone ese mismo papelito antes de la supuesta extrasístole, la siguiente no le cae como esta que le cae exactamente en una contracción normal. Eso es lo que llamamos pausa compensadora. Pero la más fácil, muchachos, es que las extrasístoles ventriculares son anchas y las supraventriculares son estrechas. Las supraventriculares se parecen a los complejos precedentes. Las ventriculares no se parecen tanto a los complejos precedentes. Esto es lo que llamamos la clasificación de las extrasístoles. Por ejemplo, una es el bigeminismo. Y es que usted vea una contracción normal y una extrasístole, una contracción normal y una extrasístole. ¿Qué es más grave? ¿Esto o esto, que es ocasional? Esto es más grave, porque el riesgo de una taquicardia ventricular es mayor con bigeminismo que con extrasistolias aisladas. Esto es lo que llamamos el fenómeno RNT, que es una manera de clasificar también las extrasístoles ventriculares que dan más posibilidad de que haya taquicardia ventricular. Es decir, esto es una extrasístole, la rama ascendente de la R cae sobre la rama descendente de la T. Y eso es lo que llaman fenómeno RNT o índice de prematuridad alto. Muchachos, eso es riesgo de taquicardia ventricular. Y en la clasificación del LAUN para el infarto, para las extrasístoles en el infarto, eso da un riesgo de taquicardia ventricular altísimo. Y es un LAUN 5. Estas son contracciones ventriculares prematuras, pero si usted mira, la morfología de la una y la otra son diferentes. Esto es lo que llamamos extrasístoles polimórficas. ¿Qué quiere decir eso? Que la morfología de cada una es diferente. ¿Y qué quiere decir eso? Que básicamente los focos de descarga son diferentes. Son diferentes. Bueno, muy bien. Y esto es lo que llaman ustedes taquicardia ventricular. ¿Qué característica tiene? Los complejos son anchos, la frecuencia cardíaca es alta, complejos anchos, vean, frecuencia cardíaca alta, la distancia que hay de acá es como de 300. O sea, tienen frecuencia alta y complejos anchos. Eso es la taquicardia ventricular. Esto es una taquicardia ventricular que llaman helicoidal o multimórfica, perdón, torsade point, que va cambiando la morfología. Esto es grave, gravísimo. Y esta es la fibrilación ventricular, es decir, fina y gruesa. ¿Quién responde mejor a la desfibrilación? Esta. Estos son básicamente el final de una taquicardia ventricular y es un ritmo de paro y es un paciente que requiere reanimación
y es un paciente que requiere desfibrilación. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en este lapso? Básicamente vamos a ver los ritmos de la unión. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener ritmo sinusal y puedo tener cuando nace acá y puedo tener ritmo de la unión. Y yo puedo tener ritmos del nodo o un poco más abajo. ¿Y esto qué me le da? Cuando el ritmo es alto, se me ven ondas P, pero se ven ondas P negativas. Cuando el ritmo es más abajo, se me ve, pierde la onda P y está en el QRS. Y cuando el ritmo es más bajo, se me puede ver una onda P negativa. Esas son tres formas de que la descarga del corazón, de que el marcapaso esté ocurriendo en una de estas zonas. Se llaman ritmos de la unión. Ritmo alto, onda P negativa. Ritmo medio, no se ve onda P. Y ritmo bajo, la onda P se ve invertida. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? La taquicardia sinusal, la supraventricular paroxística o nodal, el flúter auricular, la fibrilación son supraventriculares. Y la taquicardia ventricular es la principal arritmia que nace por debajo del nodo antiventricular y es ventricular. Muy bien. Estos son los famosos criterios de Brugada cuando queremos diferenciar si un paciente tiene una taquicardia ventricular o tiene una supraventricular. Puede ser, por ejemplo, con un bloqueo de rama. Entonces, usted ve los complejos anchos. Entonces, quieren descartarla por los famosos criterios de Brugada. Lo primero es si la R es igual a S en las derivaciones precordiales. Si la respuesta es sí, eso es una ventricular. Si la respuesta es no, pase y mida la distancia que hay del nadir de la R a la S, o sea, entre más ancho sea el QRS, mayor es la posibilidad de que sea una ventricular. Si la respuesta es no, hay disociación retroventricular. Si la respuesta es sí, es taquicardia ventricular. Si no, si el paciente tiene un bloqueo de rama derecha o bloqueo de la rama izquierda, pues básicamente si la respuesta es sí, el paciente tiene una taquicardia ventricular. Si no, tiene una supraventricular. A veces es difícil con los criterios de Brugada. A veces es difícil para los mismos cardiólogos diferenciar entre una taquicardia ventricular o una supraventricular. Muy bien, esto es lo del nadir, la duración. Entonces aquí está. Ausencia de RS en precordiales, o sea, no hay RS en precordiales, entonces supraventricular. La altura de la R es la misma de la S, o sea, es la misma altura de la R, es la misma altura de la S. Si la respuesta es sí, esto es ventricular y es ancho. Si la duración de la R aquí hasta el nadir, o sea, hasta la parte media de la S, hasta la parte baja, si es mayor de 70 milisegundos, esto es ventricular. La siguiente, disociación AB. Si usted ve ondas P, eso es supraventricular. Si no las ve y ve las P en cualquier lado, eso es ventricular. Y si hay bloqueo de rama derecha o rama izquierda, por ejemplo, esto es un patrón de rama derecha en el QRS. Seguramente esto es supraventricular. Bueno, unas preguntitas que nos deja aquí el profe López para que ustedes mismos las contesten, muchachos. La pregunta 1, ¿cuál es la frecuencia y qué arritmia tiene este paciente? ¿Quién quiere opinar? Opinen. ¿Los complejos son anchos o son estrechos? Estrechos. Mire que no mide más de 2 cuadritos. ¿Anchos o estrechos? O sea, miden 80 milisegundos. Estrechos. Entonces, la primera respuesta es que son estrechos. La siguiente. ¿El RR regular o irregular, muchachos? Regular. Listo. Entonces, la respuesta es regular. La distancia que hay de la R a la R es igual siempre. La tercera, ¿hay ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal? Hay ondas P, ¿Hay ondas P? seguido de un QRS, así que sí, es sinusal. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto mide el PR, muchachos? Miren que aquí hay casi 3 cuadritos. ¿Cuánto mide el PR? 2 cuadritos y medio. 3 cuadritos, miren. 3 cuadritos. Casi 3 cuadritos. ¿Y 3 cuadritos serían cuánto?
120 milisegundos. 120. ¿Es normal o anormal? ¿Normal o anormal, Normal. muchachos? Normal. Listo, normal. ¿Y qué frecuencia cardíaca tiene, muchachos? Más o menos. 140. Más o menos, entonces son eso, 300, 150, 100 acá y más esto, tienen más de 130. Listo, o sea que tiene taquicardia. ¿Y qué tipo de taquicardia es? ¿Cuál arritmia es? Sinusal. Eso, es una taquicardia sinusal. Sí, señor, eso es una taquicardia sinusal. Es el primer tipo de arritmia, la más frecuente, puede ser fisiológica y toda la cosa. Muy bien. Aquí está, taquicardia sinusal. ¿Por qué no es una taquicardia nodal, muchachos? ¿O supraventricular paroxística? ¿Hay o no andas P en la taquicardia nodal o supraventricular paroxística? ¿Ah? Pero en Brugada, según lo que estudiaba anteriormente, en Brugada, en la ventricular no había ondas P y en la supraventricular sí había ondas P, ¿no? Bueno, entonces, digamos que es supraventricular, eso es claro, los peos son estrechos y hay un DASP. Y en la nodal, en la taquicardia nodal, cuando la vimos, ¿recuerdan? ¿Habían o no ondas P? En la nodal. O sea, prácticamente el foco, el marcapaso del corazón, está en el Sí, sí nodo estaba. ventricular. ¿Hay o no ondas P? Sí, sí, sí No. hay. ¿No? En la taquicardia nodal no se ven ondas P, pero hay una característica, el RR es regular y la frecuencia es muy alta, más de 160. Ya los vamos a tener la oportunidad de verlos en los electros, entonces, y no es una ventricular. ¿Cómo son los complejos en una ventricular? Anchos, estrechos. Anchos e irregulares. Anchos. ¿Y hay onda P o no hay onda P? No, no hay onda P. Eso, no hay onda P. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el eje cardíaco, ustedes ya lo saben. ¿Me quieren recordar dónde está el eje normal del corazón? El eje normal del corazón está entre cuánto y cuánto, muchachos. 130. Entre menos 30 hasta 110. Menos 30 más 110, sí, señor. Menos 30 más 110. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el eje normal del corazón. Casi siempre está entre 0 y 90 grados. Cuando está desviado hacia acá, ¿se llama eje desviado a qué? ¿A la qué? Izquierda. Desviado hacia acá, a la izquierda. ¿Y desviado hacia acá? Derecha. 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 ¿Y cuando está aquí en esta zona? Tierra de nadie. Tierra. Tierra de nadie. Eso, eje indeterminado. Muy bien. Entonces, acá tenemos, vamos a sacar el eje por la masa isodifásica, ¿no? Entonces, aquí está Doña Flor y sus tres mariditos, de 1 con ABF, de 2 con ABR y de 3 con ABR. Aquí está Doña Flor y sus tres maridos para sacar por el más isodifásico. Bueno, ¿cuál es el más isodifásico ahí, muchachos? De esas derivaciones, ¿cuál es el más isodifásico acá? ABF. De ABF. ¿Cuál es la perpendicular ABF? ¿Cuál es la perpendicular De uno. ABF? De 1. ¿Y de 1 está positivo o negativo? Positivo. Y si está positivo, ¿cuántos grados hay acá? 0. 0. Eso. De 1 positivo es 0. De 1 positivo es 0 grados. Eso es. Sí, señor. Muy bien. Listo. De 2 positivo es 60 grados. Y de 3 positivo es 120 grados. Recuerden que era muy fácil, muchachos. Si de 1 es positivo, de 2 es positivo, ¿cierto? Y de 3 es positivo, pero los 3 positivos, el eje está normalmente acá, aquí en este lado, y estará más alto en el que más alto esté. En este caso, el de 1 es muy positivo y de 3 es muy poco negativo, o sea que el eje está por acá, entre 0 y más 10 grados, menos 10 grados. Ese eje está normal. Bueno, véalo acá. ¿Cuál es el más isodifásico ahí, chachos?
ABL. Eso, ABL, flor. O sea, L está, ¿cuál es el más perpendicular? D2. ABL, D2. ¿Y el D2 dónde está? Véalo acá, perdón, acá. Este es ABL y el perpendicular a ABL es este. D2 está positivo. En este caso está positivo. ¿Dónde está el eje? Normal. 60 Normal, grados. o sea, En 60. 60 grados. Mírenlo fácil, muchachos. Muy fácil. D1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. El eje está en el más positivo, que es D2. 60 grados. ¿La pillaron o no? Por la más isodifásica, la perpendicular. O si los tres son positivos, muy fácil. Si fuera negativo de 1, ¿qué pensarían? De 1 negativo y de 3 positivo. ¿Dónde está el eje? Desviado De hacia 1 la... negativo. ¿Hacia la qué? ¿Hacia dónde, perdón? De 1 positivo. Perdón, negativo. De 1 negativo y de 3 positivo acá. ¿Dónde está el eje? Desviándose a A la derecha, ¿no? Eso, a la derecha. Eso es a la derecha. De 1 negativo y de 3 positivo es el desviado a la derecha. De 1 positivo y de 3 muy negativo es el desviado a la izquierda. Muy fácil, muy fácil. ¿Listo? Muy bien. Desviación del eje. Esto es un eje normal acá. Si hay un infarto aquí, ¿cierto? O si hay un infarto aquí, entonces el eje se me desvía hacia la izquierda. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver las hipertrofias o crecimientos de cavidad. Yo les pregunto a ustedes, según lo que han visto de aquí para atrás, ¿dónde hay crecimiento de cavidades en los ventrículos? ¿En qué patologías? Escucho. Falla cardíaca. Sí, Y, pero más que falla, bueno, deme otra cosa. infarto agudo de miocardio. También en infarto, ¿dónde es la más Hipertensión frecuente? En arterial. hipertensión Hipertensión arterial. arterial. Hipertensión arterial. ¿Y cuáles otras? Trastornos del volumen. En hipervolemia, sobrecargas de volumen, sí, señor. ¿Cuáles otras? En Acuérdense, estenosis ¿las qué? en las estenosis valvulares. En las estenosis o insuficiencias, sí, o sea, en las valvulopatías. Entonces usted piensa cardiopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, cardiopatía valvular, el EPOC, que da hipertrofia de cavidades derechas, y el otro es el gran grupo de las miocardiopatías. Miocardiopatías, ¿sí? Eso es grandísimo, son más de 150 patologías. Muy bien, entonces vamos a ver hipertrofia auricular e hipertrofia ventricular. Rápidamente, es un repasito. ¿Dónde la van a ver? En la onda P. La primera parte de la onda P es la despolarización del atrio derecho. La segunda parte, la despolarización del atrio izquierdo. ¿Listo? Eso es básicamente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto mide una onda P normal? Entre 2.5 y 2.5 de ancho por alto. Eso es una P normal. Entonces, ¿cuándo se crece el atrio? O sea, cuando se crece el atrio, ¿qué pasa con la P? O se ve más ancha o se ve más alta. Se ve más ancha o se ve más alta. Entonces, aquí tenemos hipertrofia auricular. Vemos las P picudas y altas, las famosas P pulmonares. Si usted la ve en D2, ese es crecimiento auricular derecho. O la podemos ver, la P bimodal o P ancha. Eso es crecimiento auricular izquierdo. Entonces, muchachos, mire, muy fácil, muy fácil. Si usted tiene hipertrofia auricular derecha, la P en D2 se ve picuda y en B1 se ve positiva, más, menos. Crecimiento auricular derecho, más, menos. Si tiene crecimiento auricular izquierdo, usted ve la P bimodal en D2 y ve la P más, menos, o sea, la P negativa en B1, vean acá. Muy facilito. Esos son los criterios de hipertrofia auricular derecha y hipertrofia auricular izquierda. ¿Listo? Entonces, mire, auricular izquierda, una P bimodal o ancha y una P negativa en B1. Muy bien, eso es crecimiento auricular. Repasemos.
Si tenemos crecimiento auricular derecho, cómo lo determinan, muchachos? P pulmonar, P pulmonar, que se ve como en derivación ¿qué? picuda de 1 y de 2 y de 3. En D2 positiva muy picuda, sí señor. Y en B1, o sea, en derivaciones precordiales derechas, usted va a ver el patrón más, o sea, ve la onda P positiva en B1. Acuerde que lo normal en negativo es que en B1 se pueda estar negativa un poco, pero si la ve muy negativa, eso es crecimiento auricular izquierdo. Si la ve muy positiva, eso es crecimiento auricular derecho. Muy bien. Ahora sigamos el crecimiento ventricular izquierdo. Quizás el mayor importancia del electro para un paciente, sobre todo con riesgo cardiovascular, un paciente hipertenso. Muy bien. ¿Cuál es el signo más importante de crecimiento ventricular izquierdo? Es el famoso Sokolov, muchachos. Ese es el que tiene las guías colombianas de hipertensión y prácticamente el único que utiliza. Y es decir, la sumatoria de la S en B1, B2 más la R en B5, B6 da más de 35. O la R es más alta en B6 que en B5. O una R de 11 milímetros más alta o de 15 en D1, en ABL 11 y en 2. Eso es lo más importante. Y en D1 más de 15. Vamos a mirarlo. El primer criterio es el criterio índice de Sokolov, de hipertrofia ventricular izquierda. Y básicamente es sumar la S en donde sea más profunda en B1, B2, en este caso saca 5, 10, 15, 20, 21, y la R en B5, B6. Aquí tenemos 5, 10, 15, 17 más 21. Ahí está 38. O sea, da más de 35. Primer criterio, Sokolov para hipertrofia. Cualquiera de esos que mencionaron acá, cualquiera, es hipertrofia ventricular izquierda. Este es el otro, muchachos. Entonces, la sumatoria en B1 o en B2 puede ser acá 3, 8, 13, 18, 23, 26. Y le sumas 5, 10, 15, 18. Da como 40 y pico, 44. Tiene Sokolov positivo. La otra, la R más alta en B6 que en B5. Normalmente la R es más alta en B5 que en B6. Normalmente es más alta porque el B5 está más cercano al ventrículo izquierdo. La otra, una R mayor de 15 en D1 o una R mayor de 11 en ABL. Acuérdense que de 1 a ABL es la cara lateral izquierda. Es ventrículo izquierdo. ¿Dónde está D1, muchachos? Los electrones están acá y positivo acá. ¿Y dónde está BL? El electrodo está en el hombro izquierdo y es positivo ahí. Por eso es que todo lo que mira el ventrículo izquierdo, si hay crecimiento, se vuelve el voltaje alto. ¿Sí? Eso es motivo de pregunta ahora. El vector normal del corazón es este. Todo lo que esté a este lado se va a ver positivo, la onda se va a ver positiva. Y si el ventrículo es muy grande, muy grueso, el voltaje de la onda se va a ver alto, no solo positiva, sino muy alto, si la masa ventricular es alta. Y cuando hay crecimiento derecho, entonces ya miran son las derivaciones del lado derecho. Es decir, la R muy alta en B1, mayor que la S en B5, B6, o la R muy alta en ABR, que es una derivación de la cara derecha, porque es el hombro derecho, o la R mayor, la S mayor a R en B5, B6. Es decir, lo que es ventrículo izquierdo debería tener normalmente la R positiva, pero si usted encuentra S profundas ahí, puede ser signo de crecimiento ventricular derecho. Aquí está. En este caso, la S es muy alta, muy profunda en B5, B6. Pregunta. Vamos a ir, yo creo que cerrando acá. Yo no los quiero cansar. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué están viendo en B1 acá? Que la onda P es negativa. Una P muy negativa. Tiene un patrón más, menos, menos. ¿Qué crecimiento hay ahí? ¿Cuál cavidad está crecida, muchachos? Izquierda, ¿no? ¿El qué? ¿Cuál izquierdo? ¿El atrio, el ventrículo o cuál? Si la P que está graficando
Del ventrículo derecho. La aurícula Digo, la izquierda. aurícula derecha. Eso, la aurícula Auricular izquierda. izquierda, claro. Hipertrofia atrial izquierda. Entonces, la respuesta es hipertrofia atrial izquierda. Pregunto, ¿la P es normal? No, eso está muy negativo. ¿Sugiere crecimiento biauricular? No. ¿Sugiere crecimiento de la aurícula derecha? ¿Cómo se vería la aurícula derecha? Ancha, ¿La P? más ancha, ¿La P ¿no? qué? La P se vería más ancha y más alta. ¿Será? Más positiva, exacto. ¿Y crecimiento de aurícula izquierda? La respuesta es crecimiento de aurícula izquierda. Muy bien. Bueno, muchachos, paremos acá. Paremos acá. Yo no quiero atiborrarlo. Yo sé que esto, pero les digo, me estoy tomando el tiempo de este repaso. Para muchos de ustedes esto es repaso. Yo sé que para otros es primera vez, pero la idea es ir un poquito más despacio y que ustedes tengan más tiempo. Bueno, vamos a parar acá. Les voy a pedir entonces, creo que a las 8:15, mira, a las 8:15 se le va a abrir ese examen, pero ese quiz son 3 preguntitas, muy fáciles, demasiado fáciles. Con el videito la sacan y con lo que hemos dicho, ¿por qué se escribe una onda por qué se escribe una onda positiva y una onda negativa? ¿Por qué de 2 todo es positivo y en ABR todo es negativo? Las preguntas son esas. Y el que le vaya mal, como les dije, ahí sí, muchachos, bien complicado. Bueno, muchachos, un feliz día. Voy a ponerle el sondeíto que me sirve de una vez para tomar lista. Voy a ponerle el sondeíto, permítanme. Esperen, nuevo sondeo. Perdón. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Rapidito ahí que me sirve de una vez para la lista. Falta solo Darisley Carolina. ¿Sí está por ahí? ¿Está Darisley? Listo, Darisley, listo. No hay problema. Bueno, muchachos, un placer. Entonces, ¿qué quedamos? Ahora más tarde presenten el quiz, creo que 8:15. Solo son 5 o 6 minuticos. Y el otro lunes presentan parcial. Básicamente les voy a preguntar de electrocardiografía normal. ¿Oyó? Prepárense para 10 preguntas de electro normal. ¿Oyó? ¿Listo? Profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Estén muy bien. Entonces, profe. Gracias. Vale. Buen día.